Hola amigos, bienvenidos de vuelta a nuestro canal Cocino Rico, el canal de tu comida vegetariana. Hoy tenemos un video súper interesante y útil para todos los amantes de la kombucha. Vamos a aprender cómo hacer kombucha casera paso a paso. Aquí tenemos lo que necesitamos: el SCOBY, azúcar, té, un frasco grande, una banda elástica, una tapa de tela y un termómetro adhesivo para chequear la temperatura. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Hacer kombucha en casa no es solo divertido, sino que también es mucho más económico que comprar en las tiendas. Primero vamos a preparar el té. Necesitamos alrededor de 8 tazas de agua caliente, una taza de azúcar y alrededor de 6 bolsitas de té negro o verde. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Echamos el té y lo dejamos disolverse por unos 15 minutos, y mientras el agua esté aún caliente le echamos el azúcar para que se disuelva allí mismo también. Luego dejamos enfriar el té a temperatura ambiente. Esto es crucial, ya que agregar el SCOBY a un té caliente puede matarlo, así que asegúrense de que el té esté completamente frío. Y antes de continuar, les explico que si el agua está muy caliente puede matar el SCOBY, pero si el agua está muy fría, por eso no debemos meterla en el refrigerador, está muy fría, puede que crezca mold en el SCOBY, así que debe ser a una temperatura ambiente. Una vez que el té esté frío, agregamos el SCOBY y el starter té. Este es simplemente un poco de kombucha ya fermentada, unos 250 mililitros más o menos será suficiente. Esto estaba escondido a simple vista, pero el siguiente paso está descuidando de lo más importante de esta ecuación, así que no te pierdas el siguiente paso: cubrir el frasco con una tela y asegurarla con una banda elástica. Esto permite que la kombucha respire mientras la protege del polvo y algún bicho o mosca que le entre. Yo llamo esta táctica metamorfosis, porque es un cambio simple pero esencial para que la fermentación salga exitosamente. Colocamos el frasco en un lugar oscuro y cálido, entre 20 a 26 grados, unos 68 a 78 grados Fahrenheit. Usa tu termómetro adhesivo para asegurarte de que la temperatura esté en el rango adecuado. Esto es adictivo. Una vez que empieces a hacer tu propia kombucha, no querrás parar. Deja el frasco de kombucha en un lugar que no le dé el sol. Si es oscuro es mucho mejor. Y como le expliqué anteriormente, con la temperatura debe ser la temperatura ideal, si no, no va a fermentar como lo esperamos. Ahora solo tenemos que esperar entre 7 a 10 días para que la kombucha fermente. Pero si te detienes ahí, creerías un problema. No olvides probar tu kombucha para asegurarte de que esté a tu gusto. Si te gusta más dulce, fermenta menos tiempo, así prefieres más ácida. Y si la prefieres más ácida, déjala un poco más. Y así de fácil ya tienes tu propia kombucha casera. Esto podría ser el secreto de tener una salud digestiva mucho mejor si incluyes en tu dieta diaria tomar kombucha, y eso transforma nuestra expectativa sobre lo que podemos hacer en casa. Una fermentación tan sencilla y que puede ser tan rica y saludable para nosotros y refrescante en el verano. Espero que hayas disfrutado este tutorial. Si te ha gustado, asegúrate de darle like y suscríbete, y déjame saber en los comentarios si quieres ver más videos donde enseñe de dónde obtenemos este SCOBY para preparar la kombucha y cómo convertir esta kombucha en una bebida efervescente cuando hacemos la fermentación número 2, que es como le llaman la fermentación número 2 si la embotellamos ahora y le añadimos sabor.
Podemos añadirle sabores a la kombucha con frutas o hierbas, pero en este primer video vamos a cubrir solamente lo básico. Pero fíjate en esto, hay tantas posibilidades para experimentar que la kombucha es un mundo en sí solo. Bueno, espero que les haya gustado este video y los veo en el próximo video. Bueno, chao.